Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a su canal, su espacio de tecnología. En esta ocasión vamos a traer un video un poco interesante, bastante interesante y un poco innovador, se podría decir. Normalmente cuando tenemos familiares en Cuba, en el extranjero, estos familiares nos envían las llamadas remesas. Estas llamadas remesas se envían por diferentes aplicaciones o plataformas o personas que se dedican a enviar esta cantidad de dinero en dólares que llegan a Cuba en el llamado MLC a nuestras tarjetas MLC. Pero este proceso es un poco engorroso, ya sea para la persona que está haciendo el proceso o para quien recibe en Cuba, ya que puede demorar este proceso de 3 a 5 días. Y eso es sin hablar de las altas comisiones de estas plataformas que se llevan alrededor de 10, 15 dólares cada 100 dólares que se envían. Bueno, en esta ocasión yo les vengo a traer un truco, un método bien innovador y posiblemente la nueva forma de enviar remesas a nuestros familiares en Cuba. Espero sea acogido de muy buena forma este tutorial en el cual vamos a empezar a utilizar, como ya hemos visto a lo largo de todo este canal, la innovación del uso de las criptomonedas, que es una moneda imprescindible en estos días y la cual se está usando en muchos países del mundo y, como no, en Cuba, que hay muchísimos problemas con el tema financiero. La llegada de estas criptomonedas a Cuba puede abrir una puerta bastante grande para los cubanos. En esta ocasión, ¿cómo vamos a enviar estas remesas a Cuba? Mi gente, si ya vieron el video o si no han visto el video de que hablamos de las nuevas exchange, las plataformas de venta de criptomonedas que ya están disponibles para Cuba, el llamado Coinex, que es una de estas plataformas, uno de estos exchange donde ya los cubanos pueden comprar criptomonedas y venderla con el método P2P. Bueno, este método P2P nos va a servir para este tutorial. Y me dirás, pero ¿cómo puede ser, Cacharratec? ¿Cómo puedo enviar remesas a Cuba de esta forma? Bueno, mi gente, es muy fácil. Si tú, como familiar de la persona que está en Cuba, tienes acceso a los dólares y tienes una tarjeta Visa, débito, Mastercard, vas a entrar a esta plataforma, a este exchange, y te vas a registrar ya sea con pasaporte cubano o con pasaporte extranjero. Si eres recién llegado a los Estados Unidos y todavía no tienes los documentos de Estados Unidos, podrías registrarte simplemente con tu pasaporte cubano, pero a lo mejor ya tienes alguna amistad o ya tienes la posibilidad de tener tarjetas Visa o débito. Bueno, en esta plataforma vas a poder comprar las criptomonedas, los USDT, que son los que te van a servir para hacer el cambio de USDT a CUP. Y estos CUP son los que le van a llegar a tu familiar en Cuba al instante, mi gente, al instante de hacer la compra a la tarjeta de CUP, que en este caso puede ser Banco Metropolitano, Banco Popular de Ahorro o cualquier banco que esté operando en Cuba que tenga la posibilidad de obtener una tarjeta de CUP para cubanos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, explicamos el método P2P, que en qué consiste, que es la compra y venta de criptomonedas entre personas. O sea, ya una persona que tiene esos USDT y tenga también la posibilidad de hacer transferencias por transfer móvil o por cualquier otra vía. Ojo, también se puede recargar saldo directamente a los teléfonos por esta vía, pero estamos hablando en este caso de las remesas, de lo que es el envío de dinero directamente a estas tarjetas de banco por transferencia bancaria. El proceso es muy sencillo, ya que nos registremos y hagamos todo el proceso de verificación, que no voy a indagar muy a fondo en el proceso de verificación, ya que tengo un video de cómo se hace el proceso de verificación de Coinex. Lo primero es comprar los USDT, que vas a comprarlo con tu tarjeta Visa o Mastercard de los Estados Unidos o cualquier país en el que te encuentres cubano. Teniendo los USDT, vamos a hacer un ejemplo, compramos 50 USDT y vamos a donde dice vender. Pero en este caso vamos a vender y escogemos la moneda en que queremos recibir la venta de estos USDT. En este caso escogemos CUP y buscamos un comprador de USDT que esté ofertando CUP. Este proceso que vamos a hacer, yo estoy haciendo una orden donde estoy vendiendo 50 USDT, ya que quise hacerle un regalito, una remesita a lo que es mi abuelita, que cumple 90 años y aquí también se los estamos celebrando. 90 añitos que no se dicen fácil,
pero allá en Cuba es bastante complicado llegar a esos 90 años y con la belleza y la salud de mi abuelita. Buscamos el mejor precio y el tipo de transferencia, en este caso transferencia bancaria. Configuramos nuestra tarjeta de CUP, la tenemos que pedírsela a nuestro familiar, que solamente van a necesitar el número de 16 dígitos de nuestra tarjeta bancaria y la ponemos con el nombre del banco, si es Banco Popular de Ahorro o si es Banco Metropolitano. Tengamos presente en este paso lo que son los límites, o sea, la persona tiene un límite, cuál es el monto mínimo y el monto máximo de USDT que se puede comprar con esa persona que está ofertando en ese momento, y la cantidad de USDT o la cantidad de CUP que tiene la persona en su poder. Teniendo esto presente, vamos a ofertar, en este caso vamos a pedirle que queremos vender 50 USDT. Ponemos la oferta y generamos la orden. Generada la orden, la persona tiene un tiempo aproximado de 20 minutos para hacer la orden, o sea, transferir los fondos hacia la cuenta que usted dejó como transferencia bancaria. Luego que esta persona haga el proceso de transferencia, te va a notificar de que tú tienes que liberar los fondos. Pero ojo, no liberen los fondos hasta que no se seccionen de que ya su familiar tiene en Cuba los CUP en este caso. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero la persona tiene que adjuntar un recibo de transferencia. La persona que está haciendo la transferencia, usted se cerciora de que la transferencia por parte del vendedor ya se realizó, le pregunta a su familiar que revise su aplicación de banco y en este caso ella va a revisar y va a cerciorarse de que ya esta transferencia se ha realizado. Usted coordina de que todo esté perfecto y libera los USDT en este caso para que ya la orden se complete y tanto el vendedor como el comprador queden complacidos. Y siempre dejando una opinión sobre este vendedor o comprador para que la persona vaya ganando puntos y vaya ganando credibilidad en esta plataforma. Y esto se puede hacer tanto para compra como para venta. Y es al instante, mi gente, sin ningún tipo de comisión más allá de 0,50 centavos, $1 máximo, pero no esas grandísimas comisiones de 10 y 15 dólares. Y tampoco tendrías que esperar ni 3 ni 5 días porque le llegue estas remesas a tus familiares. Mi gente, espero que este método les haya servido de utilidad. Nos despedimos hasta un próximo video. Chao.